las Biblias en el capítulo 11 del libro del Génesis. Hasta este momento hemos nosotros visto en este maravilloso libro de los principios, la palabra Génesis significa principio, que todo tuvo un origen y el origen de todo se encuentra a través de la revelación de la palabra de Dios. No sabríamos si no tuviéramos el Génesis, donde comenzó el matrimonio, la familia, las naciones, el ser humano, el universo, la atmósfera, el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este maravilloso libro encontramos los principios de todas aquellas cosas que cubren nuestra historia, nuestra geografía, nuestro origen filosófico, social, cultural, moral, pero principalmente el origen espiritual. Y al llegar al capítulo 11 del Génesis, después de haber visto la creación y haber visto el primer juicio de Dios contra un mundo asociado con los espíritus demoníacos, donde los espíritus demoníacos penetran e invaden y alteran la genética del ser humano, vemos cómo Dios salva a una familia a través de un diluvio, a través de las pruebas tan maravillosas, por la fidelidad de esta familia, los lleva al monte Ararat, descienden con toda la familia y comienzan a bajar por el monte Ararat y comienzan todos a llenar la tierra de acuerdo al mandato de Dios. Llenen la tierra y gobiernenla. Pero al llegar al capítulo 11 del Génesis, encontramos que cuando la gente comienza a multiplicarse y cuando comienzan a bajar del monte Ararat, inmediatamente dentro del corazón del ser humano se comienza a manifestar en primer lugar un espíritu de rebelión. No de degeneramiento, ni de sexo, ni de nada. Lo primero que el hombre comienza a manifestar en una forma masiva es la rebelión contra su Creador. Y encontramos pues en este capítulo 11 del Génesis la primer rebelión mundial. Así le vamos a titular a nuestro estudio de esta noche. ¿Por qué no le ponemos mensaje de febrero? Se va a llamar la Torre de Babel. Y no le quiero poner a mezcolanzas tremendas. Van a pedir la Torre de Babel y van a tomar el del Génesis. Así que ahorita Enrique muy prudente y sabiamente me dijo, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar el título de ahorita si el próximo desayuno es la Torre de Babel? Le dije, hoy se va a llamar la primera rebelión mundial. Vamos pues a leer los primeros 9 versículos del capítulo 9 del Génesis. Ya en el desayuno, el mes que entra, vamos a hablar con más detalles, con más datos históricos, etcétera, etcétera, de la Torre de Babel. Y dice así la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Quiero que comparen el versículo 1 con el capítulo 10, versículo 5. De esto se poblaron las costas, cada cual su lengua, ¿ya se dieron cuenta? Conforme a las familias y a sus naciones. Los que vinieron a los estudios del capítulo 10 del Génesis vimos que cronológicamente el capítulo 11 antecede al capítulo 11. O sea, cuando nosotros acabemos de leer el capítulo 11 del 1 al 9, tenemos que ver nosotros el capítulo 10, versículo 25, donde dice, y a Eber nacieron 2 hijos, el nombre del uno fue Peleg. Acuérdense que la palabra Peleg significa en el hebreo división, porque en sus días fue repartida la tierra. O sea, esto sucedió después de la Torre de Babel, cuando Dios confundió la lengua y ya cada quien tuvo su propia lengua. Entonces, cronológicamente, el capítulo 11, del 1 al 9, precede al capítulo 10 del Génesis. Y esto pasa también con el libro de Apocalipsis. Lleva un orden cronológico este libro, Apocalipsis, a veces darlo acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, en este tiempo, dice la Biblia, toda la tierra tenía una sola lengua. O sea, no había francés, no había castellano, no había totonaco, no había tlaxcalteca, no había otomí, no había nada. Una sola lengua. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuera
seremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Recuerden esta frase, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. He encontrado en estos 9 versículos 4 propósitos del ser humano para ir en contra de Dios. Los vamos a ir estudiando uno por uno. Aquí encontramos la primera rebelión, repito, a nivel mundial, pero hay 4 propósitos principales que estaban escondidos profundamente en el corazón del ser humano, y son los 4 propósitos. Aquí tenemos Babel, aquí estamos en el siglo XX, son exactamente los 4 propósitos que han corrido por toda la historia, en todas las razas, en toda la psicología de todas las razas, tanto social como cultural como espiritualmente, y en el siglo XX se repiten estos 4 propósitos. Pero en esta época estos propósitos son todavía mucho más intensos que en los tiempos de la Torre de Babel. Por eso vivimos ahorita la confusión que vivimos. El mundo está confundido porque en el corazón del ser humano existen los 4 propósitos que tuvieron nuestros predecesores antepasados. Y veamos el primer propósito. Quiero que vean ustedes en el versículo 2, que dice la Biblia que aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, edifiquémonos una ciudad. En primer lugar, el propósito que tenían los seres humanos en este punto históricamente era unirse todos para construir una sola construcción, una sola ciudad. ¿Qué hay de malo en unirse para poder hacer una ciudad? ¿Qué hay de malo en que podamos decir, vamos a hacer un teatro, vamos a hacer una iglesia? ¿Hay algo de malo en que hagamos una iglesia? ¿Hay algo de malo en que podamos construir un cine, que podamos construir un teatro? ¿Hay algo de malo en construir un parque para los niños? ¿Hay algo de malo en poder comprar 5 lotes de terreno? ¿Hay algo de malo que yo tenga 6 casas en el Pedregal? ¿Hay algo de malo que yo pueda comprarme 5 o 10 lanchas? Quiero que ustedes entiendan lo siguiente. La cultura, la civilización, el intelecto y el progreso humano, escúchenme muy bien, son dones naturales que Dios nos ha dado a todos nosotros. No hay nada de malo que estudies francés, no hay nada de malo que quieras ambicionar viajar, no hay nada de malo que quieras ser doctor, no hay nada de malo que quieras construir un edificio grandísimo en México, una torre grandísima. Pero quiero recordarles lo que pasó aquí en el libro de Génesis. Cualquier habilidad que usemos nosotros para el progreso, para la cultura o para la civilización, sin tomar en cuenta a Dios, está bajo el juicio de Dios. Cualquier habilidad que tengamos usada independientemente de Dios solo creará confusión. No sé cuántos de ustedes conozcan el Hotel de México, ahí en la colonia Nápoles. Yo conocí personalmente al dueño, a don Manuel Juárez, hombre multimillonario, conocí a sus familiares, conocí a una hija suya, y este hombre contrató a un arquitecto muy famoso en México, era secretario de Turismo, después gobernador de Hidalgo, el arquitecto Guillermo Rosell. Fue de las personas que diseñaron
el Hotel de México. Es una obra arquitectónica maravillosa y de ingeniería hidráulica asombrosa. Todo el Hotel de México tiene una cimentación sobre aparatos hidráulicos que cuando tiembla el Hotel de México no se cae, ¿verdad? Tiene un temblor, pero de veras como los que van en la tribulación para que se caiga, porque toda su base es hidráulica. Es algo asombroso. Y le echaron dinero, y vamos y subamos, y echémosle, y cuando se acabó, casi, ahorita es un restaurante, el restaurante giratorio de la Punta, cuando se acabó la construcción del Hotel de México, decidió el dueño, comenzó a tener enfermedades que comenzaron a agravar su salud, y comenzaron a cambiar de propósito. Era un elefante blanco que les comenzó a presentar, mientras más lo levantaban, más problemas. Y ya no pudieron ellos alcanzar el objetivo para lo cual lo habían construido, para que fuera un hotel. Entonces levantaron la estatua del señor que construyó el hotel para honrar al Señor, levantaron otra estatua de Lázaro Cárdenas, levantaron a los hombres para darle gloria al hombre. De aquella obra tan majestuosa de la ingeniería y la arquitectura del progreso humano del siglo XX, para que veamos los hombres lo que puede el hombre hacer por el hombre mismo. Y sin embargo es una de las construcciones que jamás han sido usadas, y no creo que sean usadas. Ahorita lo acaba de comprar la cadena hotelera Hyatt, los que son dueños del Hotel Hyatt Regency en Acapulco, y este hotel, no se imaginan ustedes la confusión que ha creado, porque lo han usado para banquetes aisladamente, pero jamás ha podido funcionar para lo que hicieron. Se murió el dueño, se disgregaron los proyectos, y acabó confundiendo a todas las personas involucradas en esta obra, y ahorita es solamente un monumento al hombre y a lo que el hombre puede hacer sin tomar en cuenta a Dios. ¿Había algo de malo que el señor hiciera el Hotel de México? No había de malo. No era de malo que hagamos carreteras en Cancún y que tengamos hoteles lujosísimos. Pero ahorita el mundo se encuentra también unido, construyendo sin tomar en cuenta a Dios en ninguno de sus proyectos. ¿Hay algo de malo que tú me digas en esta noche, señor, yo quiero ser actriz? ¿Y puede una cristiana ser actriz? La respuesta es sí puedes. ¿Y sabes por qué sí puedes? Porque si no hubiera actrices cristianas, ¿cómo vamos a alcanzar a los que viven en el teatro? Pero ¿cuál es el problema? El problema está que si tú eres débil, y si no eres fuerte espiritualmente, y tu objetivo no es Dios antes de tu carrera, la carrera de actriz te va a comer. Te vas a perder, y te va a absorber el mundo, y vas a acabar degenerada. ¿Cuál es el problema? El problema no está en la carrera de la actriz, porque no hay nada de malo en la carrera de actriz, como tampoco hay nada de malo en la carrera de policía. El problema está que nos infiltramos al mundo en la carrera del policía, en la carrera del actor, en la carrera del ingeniero, y si no vamos con Cristo, cualquier cosa que hagamos acabará en confusión. ¿Pueden ustedes comprenderme? El problema está, cualquier cosa que hagamos, tenemos que tomar en cuenta a Dios. Esta gente entonces quiere mantener una unidad. Y la única cosa que unía a esta gente no era Dios, era un proyecto. Era una ciudad, era un edificio. ¿Cuál fue su error? ¿Saben ustedes cuál fue su error? Aparte de haber actuado independientemente de Dios, el error es el siguiente. El error es que quisieron unirse externamente y no internamente. Mastiquen. Se lo voy a explicar. Si algo puede unirnos a nosotros los seres humanos, no es los lazos familiares, pues somos la misma familia, entre las mismas familias ahorita están como los alacranes. No es tampoco los ritos. Oiga, ¿usted a qué religión pertenece? Pues mire, yo no todas las religiones, vamos a Dios, unámonos. No, ninguna cosa externa nos puede unir. Lo único que puede unir a los seres humanos es el Espíritu. Y mientras tú y yo no estemos unidos por un lazo espiritual, o sea, a través de la sangre y a través de la hermandad de la familia de Dios, tú y yo no tenemos nada en común. Mi madre es una extraña para mí, mis hermanos en la carne son unos extraños para mí, ni yo los entiendo, ni ellos me entienden, y no podemos, pues sí somos hermanos y nos juntamos en la iglesia, etcétera, pero no hay esa compatibilidad, no hay esa cercanía, no hay esa identificación de espíritus, porque algo nos hace chocar. Y es que lo único que nos une es, dice en 1 Juan, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué nos une a nosotros los cristianos? ¿Por qué dices, yo soy presbiteriano y yo soy bautista? No tengo nada que ver. Oye, un momentito. Si comenzamos a, usted es bautista y yo soy carismático, yo pentecostal y yo soy la iglesia cristiana de Dios,
y cada quien pelea su guerra, estamos desunidos. ¿Y saben qué es lo que nos desune? Los nombres de las iglesias a las que pertenecemos. Unos dicen yo soy de Apolo, yo de Cefas, etcétera, etcétera, sin comprender lo siguiente. Todos los cristianos, ya sea presbiterianos, o metodistas, o carismáticos, o pentecostales, los verdaderos cristianos de cualquier iglesia estamos unidas por 1, 2, 3, 4 y 5 cosas. Apúntelas. Número 1, el mismo Padre. Si tú tienes como Dios al Dios y Padre de Jesucristo, fíjate lo que estoy diciendo, al Dios y Padre de Jesucristo, no al Padre de Buda, ni de Krishna, ni de Mahatma Gandhi. Al Dios y Padre de Jesucristo, tú y yo somos hermanos en la fe. Número 2, estamos unidos por el mismo Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos saber que tú y yo tenemos el mismo Espíritu? Bueno, la Biblia lo dice. Cualquiera que confiesa que Jesucristo vino en carne es nacido de Dios. Cualquiera que cree que Dios se hizo carne en la persona del Hijo es nacido de Dios. Y cualquiera que niega la encarnación de Cristo y dice, bueno, yo creo en Cristo, pero fue un gran revolucionario, fue un gran artista, fue un gran moralista. No, un momentito, no fue todas estas cosas, fue Dios hecho carne. Número 3, tenemos que estar unidos por la misma fe en el Hijo de Dios. Bueno, yo siempre he creído en Cristo, la pregunta no es si crees, la pregunta es, ¿le obedeces? Cristo dijo en Juan 5, si ustedes guardan mis mandamientos, realmente me aman. El diablo cree en Cristo como el Hijo de Dios. Cuando Cristo entró a las sinagogas, se levantaron los demonios y tú eres príncipe de los demonios, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Cristo les había contestado, claro, yo lo sé que ustedes lo saben, pero ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve reconocer que yo soy Cristo si viven en rebelión? ¿Se dan cuenta? ¿De qué te sirve que tú sepas aquí en tu mente si eres el Cristo? Pero en tu vida privada, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, vives en rebelión contra Él. En cuarto lugar, teniendo el mismo bautismo del Espíritu Santo. Todo cristiano, en el momento de recibir a Cristo, yo en este momento, en esta noche me paro y recibo a Jesucristo, en ese momento suceden 4 o 5 cosas. Número 1, soy declarado Hijo de Dios. Gálatas 4, por cuanto somos hijos, Dios envía su Espíritu a nosotros. Número 2, en el momento que recibo a Cristo, soy bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Que en ese momento el Espíritu Santo me pone en el cuerpo de Cristo, me funde y me amalgama y me identifica con Él en su muerte, sepultura y resurrección, y por medio de este bautismo, por medio de esta operación divina, yo me identifico y ahora soy uno en el Espíritu, en Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo no es un mes después de Cristo, ni 2 meses, ni pásenme los que no han recibido el Espíritu Santo. Si no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, no son cristianos. Y en último lugar, lo que nos une es la misma fe, la misma regla de fe y conducta, la Biblia. Bueno, yo también leo la Biblia más las tradiciones de los hombres. Yo también leo la Biblia más la revista de la Atalaya. Yo también leo la Biblia más el libro del Mormón. Y no es la Biblia más, es la Biblia sola, pura, sin ninguna mezcla. El cristiano tiene como única regla de fe y conducta la palabra de Dios. Bueno, pero también hay tradiciones, pero un momentito, Señor, las tradiciones no tienen su origen en la Biblia, la tienen en los hombres. Y Cristo dijo en Marcos 7, invalidáis la Biblia con vuestras tradiciones. Pero también los mormones dicen que el libro del Mormón es inspirado por Dios, eso dicen ellos, pero la Biblia dice que si un ángel se nos aparece y nos dice otra doctrina que no va de acuerdo a esto, no es de Dios. Entonces, si tú tienes como única regla de fe y conducta nada más la Biblia, el mismo bautismo, el mismo Hijo, la misma fe y el mismo Padre, somos hermanos en la fe. No importa que la botella en la cual tú te metiste diga presbiteriano, o Peñafiel, o Toronja, o como la hayas puesto. Dios no le importa el título, le importa el contenido. Hay un actual movimiento en México y en Estados Unidos y en Europa y en el mundo entero que se llama el Consejo Mundial de Iglesias. Tiene su sede en Canadá. Y es
el movimiento ecuménico más diabólico que existe y que ha personificado más que cualquier otro movimiento en la cristiandad del siglo XX, la Torre de Babel. ¿Qué es el Consejo Mundial de Iglesias? Es una agrupación que quieren construir algo, quieren hacerse un nombre, diciendo que todos somos hijos de Dios si todos creemos en Dios, y el Consejo Mundial de Iglesias agrupa a budistas, a católicos, a protestantes, a evangélicos, a mormones, a testigos de Jehová. Mientras crean en Dios, somos hermanos. La Biblia dice que esto es una mentira, una aberración. Esto es el movimiento diabólico más grande que existe. El ecumenismo es creer que podemos estar unidos, no tomando en cuenta el mismo Padre, el mismo bautismo del Espíritu Santo, el mismo Hijo de Dios, la misma fe y la misma Biblia. ¿Cómo puedo yo decirle a una persona que me dice que cree en la Biblia, pero que no toda la Biblia es inspirada por Dios, llamarla a mi hermano? Y tenemos también, para acabarla de amular todavía, otro movimiento en el mundo que es el movimiento de las lenguas. Y a través de este movimiento se está tratando de unir a todos los cristianos. ¿Y saben por qué? El otro día me encontré en Cuernavaca, saliendo de una iglesia católica, unos cristianos con su Biblia en la mano, gracias a Dios por eso, y pasaron hermanos que yo conocí en la fe también, y lo primero que le preguntaron a los hermanos fue, ¿hablan ustedes en lenguas? Y les contestaron sí, y se abrazaron. Lo que creen que los identifica y que los une son las lenguas. ¿Saben una cosa? Los mormones hablan en lenguas. Los testigos de Jehová hablan en lenguas. Los católicos hablan en lenguas. Las lenguas pueden ser falsificadas, pero el fruto del Espíritu no puede ser falsificado. Imagínense ustedes si pudiéramos unirnos solamente porque tenemos los mismos dones. Esto es antibíblico, es la Torre de Babel del siglo XX. Número 2. Encontramos en Génesis 11 que no solamente el mundo quería unirse para construir una ciudad. Ahorita el mundo se une para movimientos de desarme, se unen para hacer carreteras, se unen a las Naciones Unidas para combatir la economía, para poder levantar la bolsa de valores. Todo el mundo está uniendo ahorita con un objetivo. Y no es malo el objetivo que tiene el mundo. El problema está que lo que el mundo está haciendo ahorita no quiere tomar en cuenta a Dios en sus planes. En segundo lugar, encontramos el segundo propósito de este mundo. Y dice en el versículo 4, dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Vean ustedes que en ese momento todos, ahí estaba Nimrod, ya lo vimos en la clase pasada. Él era el que estaba dirigiendo todo ese movimiento. Y a todos los que estaban ahí, el propósito que tenían Nimrod y el propósito que tenían todos en su cuerpo, como el hijo de Noé, y significa insignia, marca o emblema. Querían todos tener una bandera, un emblema, algo que los identificara y que cuando fueran esparcidos y fueran llevados por otros lados, al encontrar el signo de Hitler, la gente pudiera hacer así, ¡Heil Hitler! En cuanto vieran la suástica, pudieran hacer esto. Querían algo que los uniera, un nombre. Esta actitud, ¿saben ustedes lo que demuestra? ¿Saben lo que realmente proyecta hacia afuera esta actitud de ser alguien aparte de Dios? Fíjense la primera es de construir, hacer algo en la vida sin tomar en cuenta a Dios. La segunda es ser alguien sin tomar en cuenta a Dios. Ser alguien. Yo quiero ser famosa. Quiero ser el mejor ingeniero del mundo, caray. Gracias a Dios es loable tu ambición, pero por favor, busca primero el reino de Dios y su justicia. Quiero ser una actriz y quiero, hermano, en la televisión cuando diga Miss México decirles ahí a todas en Siempre Domingo, yo me convertí y Cristo vive. Gloria a Dios por eso, ojalá que llegas a Siempre Domingo y puedas hablar enfrente de todas las personas y dar testimonio de Cristo. Pero, si Cristo es primero en tu corazón, ¿se dan cuenta? Hermanos, en Isaías 14:4 encontramos que curiosamente, pero es curiosidad, pero no coincidencia, no hay coincidencias en la Biblia. Pero es curioso, interesante, que estos fueron todos los mismos propósitos, actitudes y decisiones de Satanás. En Isaías 14,
versículo 14. Satanás dice, sobre las alturas de las nubes subiré y, ¿qué dice? Seré. ¿Ya lo notaron? Seré. Quiero ser alguien en la vida, sin tomar en cuenta a Dios. Quiero llegar a ser artista de cine, quiero ser un grupo de rock and roll y quiero ganar el premio de este cantante y ganar el festival OTI de la canción. Y quiero ser este, quiero ser aquello, quiero llegar a ser gobernador y no me importa si piso, si mato, si robo, quiero llegar a ser director de la Comisión Federal de Electricidad, quiero llegar a ser presidente de México, no me importa mentir en mis campañas y prometer puras mentiras y calumnias, no me importa, yo quiero ser sin Dios. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es grave. El problema es muy grave. ¿Sabes cuál es el problema? El problema está en que solamente hay un nombre que es sobre todo nombre. Y este nombre, que es sobre todo nombre, no quiere compartir ese nombre con nadie. ¿Qué problema, verdad? Dice la Biblia, yo no comparto mi gloria con nadie. Ese es el problema. Hay un Dios y todo lo que gira alrededor es sus criaturas, su obra, su creación. Y cualquiera que esté girando alrededor de Dios en su creación y quiera subir, y ahí junto a él poner su silla, ¿saben ustedes qué necesita? Tener poder para poder volver a vivir y tener la vida en sí mismo. Pero Hitler, Benito Mussolini, los Rolling Stones, los presidentes, Attila, Bertrand Russell y todos, Friedrich Nietzsche y todas las criaturas, el mismo Satanás, todos tuvieron un principio y todos tuvieron un fin. ¿Cuál es la diferencia entre las criaturas y Dios? La diferencia es la siguiente, que Dios existe por sí mismo, por eso es Dios. ¿Qué cosa más absurda el tratar de ser oveja de su prado, subir las escaleras, poner un trono junto a él y decir, ¿me das chance de gobernar contigo? Dios aplasta y resiste a los soberbios y les da gracia a aquellos que han reconocido su dependencia de él, los humildes. En tercer lugar, encontramos que no solamente, regresamos a Génesis 11, no solamente querían obtener un proyecto, una unificación, un propósito, sino que también querían ser alguien. Querían levantar un nombre y que Nimrod, los niños en la escuela fueran y tuvieran la foto de Nimrod ahí, y ese es Nimrod, él es el papucho de papuchos, es lo que él quería hacer. En tercer lugar dice el versículo 5, versículo 4, encontramos el tercer propósito de ellos. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre, y vean ustedes que detrás del querer ser había un temor. Qué tremenda psicología de la vida, es tremendo esto. Dice, hagámonos un nombre por si las dudas. Cuando vas en el avión y te subes, se prende la luz que dice, por si acaso se cae el avión. Su asiento lo puede usted usar de salvavidas. Y tú te paras, no, oiga, ¿cómo es posible, señorita? Yo pagué para que se caiga el avión. Señor, mire, no queremos que se caiga el avión, queremos que el avión nos lleve a Acapulco, pero por si acaso, por si las flies, por si las dudas, hay esto. Entonces ellos, este mundo en aquel entonces, tenían un temor, tenían un miedo por sí. ¿Y cuál era el miedo de ellos? ¿Cuál era el tercer propósito de esta gente? Dice así, por sí fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esta actitud nos muestra en primer lugar no solamente rebelión contra Génesis 9, 1, 7 y 9, donde Dios dijo, fructificad y multiplicaos. Dios quería que llenaran la tierra. Y de repente aquí en lugar de llenarse la tierra, conociendo el mandato de Dios, todos se juntan haciendo un club
el club de la Torre de Babel, y se juntan todos, a ver, agarrémonos hermanos y abracémonos todos, y por si fuéramos esparcidos. O sea, ellos sabían que podían ser esparcidos, ¿no es cierto? Ellos sabían que podían ser esparcidos de la tierra, y el miedo a que Dios cumpliera sobrenaturalmente esto, los hizo llevar a hacerse un hombre. Y lo que vemos nosotros aquí principalmente es lo siguiente. Esto revela que el ser humano, tú y yo también, aún siendo cristianos, vivimos con temores hacia el futuro de no ser alguien en la vida. Una de las causas más grandes por las cuales un cristiano vive preocupado es por el futuro. ¿Qué comeré? ¿Qué me vestiré? ¿Y si no se hace el negocio? ¿Y si no sube la bolsa? ¿Y si se me cae la casa? ¿Y si no tengo dinero para casarme? Pero la incertidumbre hacia el futuro lo hace al ser humano vivir sin paz. Y cuando el ser humano tiene el temor o el miedo hacia el futuro de lo que puede saber, en ese momento cuando viene la preocupación y se demuestra con... ¿Se imaginan ustedes a Cristo así? Pero Pablo, vámonos. Yo jamás me podría imaginar al Señor Jesucristo con prisa ni con preocupación por el futuro. Cuando el futuro viene a nosotros, tenemos que recordar las palabras de Jesús. Mi Padre cuida de los pajarillos del campo y viste las flores del campo también, más elegantemente que las que vistió con Salomón. Y si Él cuida de las aves y cuida de las flores, ¿no cuidará de ustedes, hombres de poca fe? ¿Tienes tú necesidad realmente de vivir cuando yo soy tu escudo, tu fortaleza, y yo soy el que suplo todas tus necesidades, y morir por ti en la cruz? ¿Cómo no daré todas las cosas también si tú confías en mi vida? Pero esto es lo que hace al hombre, vivir para poder hacerse un hombre. Entonces la gente dice, las muchachas dicen, bueno, tengo ahorita 14 años de edad y me quedan de los 14 a los 25. Le voy a entrar a Televicentro, le voy a entrar aquí a la Miss México, voy a vender mi cuerpo, le voy a entrar al pericazo, le voy a entrar a la mota, le voy a entrar a todo, para después asegurar, y al llegar a los 25 años de edad, haber podido encontrar algo que me asegure mi futuro, comprar mi departamento, mi coche, soy el amante de un político y con eso ya aseguré. El futuro, todo lo que se le presentó a la muchacha fue lo que la llevó a tratar de ser alguien sin tomar en cuenta a Dios. Y cuando ella obtiene todo eso, o cuando tú obtienes eso, vives confundido, frustrado y amargado, porque la paz se encuentra en la confianza en Dios. El ser humano, por sentirse solo, por no tener comunión con Dios, le gusta vivir conglomerado en las grandes ciudades, le gusta estar con gente, le gusta estar tratando de poder ahogar esa voz que le dice que mañana no sabes qué vas a comer. En cuarto lugar encontramos nosotros, en el versículo 4 también, el cuarto propósito de la humanidad. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Quiero que vean ustedes, en cuarto y último lugar, que el propósito de esta gente era querer alcanzar el cielo. ¿Qué fue lo que dijo Satanás en Isaías 14:13? Lo acabamos de leer. Subiré y seré igual que el Altísimo. ¿Saben ustedes qué se encuentra detrás de esto? Se encuentra la ambición del ser humano, escúchenme muy bien, no de querer alcanzar el cielo. Bueno, hermano, ellos no sabían, ellos no tenían telescopios para saber que había millones de años luz hasta Júpiter. ¿Qué culpa tenían? Eran ignorantes. No, hermanos queridos, no amigos y damas y caballeros. Su propósito no era realmente el querer alcanzar Marte y Júpiter. El propósito era querer alcanzar a Dios, sin oír cómo se podía alcanzar a Dios. Cualquiera de ustedes en esta noche que quiera salvarse, alcanzar el cielo a través de las obras, está construyendo una torre de Babel. Dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo no tengo que construir conventos y dar dinero y peregrinajes y hacer una torre de Babel para tratar de llegar al cielo a través de mi construcción. No hay nada que yo pueda construir que me pueda llevar al cielo. Lo único que me puede llevar al cielo es la sangre de mi Señor.
Dice la Biblia en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Nadie va al Padre, nadie sube si no es por mí. Cristo es la escalera, Él es el puente entre Dios y nosotros. Y si tú no subes por la escalera que Dios ha escogido que subas, eres un ladrón, eres un salteador y estás tratando de construir tu torre de Babel. La Biblia nos muestra que aquí se encuentra entonces el deseo y la ambición del ser humano. A través de toda la historia, en resumidas cuentas, las 4 cosas que acabamos de mencionar se resumen en una nada más. El ser humano, ya para acabar pronto, tiene la esencia de su pecado en lo siguiente. El pecado no es la borrachera, no es la fornicación, no es el robo, no es el adulterio, etcétera, etcétera. La raíz, la esencia, lo que se encuentra, lo que un psicoanalista espiritual podría encontrar como la raíz de todo el problema del ser humano, es que la raíz de todo el ser humano, ahí abajo en lo profundo de nuestro corazón, existe el deseo de ver y ser como Dios. Esa es la esencia del pecado. No puede decirme, yo no hago a nadie, cuando me muera voy a dar con San Pedro, y San Pedro me va a preguntar, señora Pompidou, usted repartió dulce a los niños, fue una niña ejemplar, fue a colegio de monjitas, le besó los pies al Papa, fue a peregrinaciones, fue fiel a su esposo, fue una buena madre. Ábrale la puerta y él inquiestó a la señora Pompidou. No, Pedro le va a decir, bájese. Y él le va a levantar los ojos y le va a decir, bueno, pero ¿por qué? Señora Pompidou, porque su problema para entrar al cielo no es que usted haya hecho cosas malas, aunque usted no haya hecho jamás ninguna cosa mala, usted no entra aquí. ¿Pero por qué, Pedro? Si no era portarse bien, de eso se trataba. No, señora Pompidou, no se trata de portarse bien. Se trata que usted en lo profundo de su corazón, en 1985 le hablaron de Cristo, y usted se aferró a que de acuerdo a mis creencias querían llegar al cielo, y usted no quiso, ignorando la ley de Dios, no se sujetó a la ley de Dios y estableció su propia ley, señora Pompidou, y usted por haber tratado de hacerse hecho diosa, no entra al cielo. No por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, aquí encontramos entonces el nacimiento del humanismo. El humanismo no es el humanitarismo, por favor, El humanismo es diferente del humanitarismo. El humanitarismo, o la persona humanitaria, es la persona que trata de hacerle bien a la humanidad. El humanismo es la filosofía que exalta al hombre arriba de Dios. ¿Y saben ustedes cuáles son las filosofías que tienen su base en el humanismo? ¿Saben ustedes qué se encuentra en la raíz de la teoría de la evolución? ¿Saben ustedes qué se encuentra en la raíz de la filosofía atea? ¿Saben ustedes qué se encuentra abajo de la raíz del materialismo? El humanismo. La evolución, el materialismo, el ateísmo, el marxismo y todos los ismos que hay y que tienen su base en el humanismo, tienen su base en el mismo príncipe de las tinieblas. Si realmente somos animales y venimos del chango y no hay propósito y no hay nada hacia donde nos podamos dirigir, realmente no tiene ningún propósito ni significado el universo. Somos realmente animales irracionales. Veamos en último lugar, en el versículo del 6 al 8, el juicio de Dios. Muy bien, porque eso tienen, ¿verdad? Dice Dios. ¿Esos 4 propósitos tienen? Muy bien. ¿Eso es lo que tienen? Muy bien, vamos a arreglar cuentas. Y dijo Jehová, versículo 6. Y aquí el pueblo es uno. Veamos en primer lugar esto. Dios ve y Dios juzga a este mundo en primer lugar porque todos tenían el mismo sentir. Todos querían y ambicionaban lo mismo. Todos tenían la misma maldad en su corazón. Todos eran uno en el propósito y en la codicia de su corazón. Y lo que había en el corazón de todas estas gentes era, número 1, tratar de ser como Dios. Desbancarlo, vivir como ellos quisieran, no querer hacer caso de la Biblia, ni de Cristo, ni de nada. Yo implanto mi propia filosofía y yo creo lo que yo puedo creer. Número 2, exaltar su ego sobre Dios, ser alguien sin tomar en cuenta a Dios. Número 3, vivir en cuenta sin tomar en cuenta a Dios. Y número 4, revelarse y decirle, sí, ¿qué? A lo mejor Dios desciende hoy en la noche a tu casa y te ve y te dice, Pancracio,
tiene el mismo deseo en su corazón. Pero lo más grave es que más adelante encontramos, dice en el versículo 6, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y escuchen la segunda razón del juicio de Dios. Número 1, porque todos eran uno. Y número 2, porque Dios sabía que ya nada, dice, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La obstinación y la terquedad. Dios, que conoce los corazones, sabía que no les podía mandar a la Torre de Babel al Juan el Bautista. No podía decirle a Noé, resucita Noé, y ve y párate a la Torre de Babel y predica el Evangelio. No. En este momento, mis queridos hermanos en Jesucristo, no había solución. Ya no se iban a arrepentir, aunque se pareciera Malaquías y el Bautista y Oseas y todos los mejores predicadores y trajeron a Billy Graham del futuro, tampoco se iban a convertir. Dice Dios, nada los hará desistir. Dios sabe cuando alguien ya no quiere nada contra él. ¿Habrá alguien aquí en esta noche así? ¿Habrá alguien aquí que ya decidió su corazón? Sí, bueno, ¿por qué te queda un mal estudio, hermano? A lo mejor vienes porque te gusta oír nada más, pero has decidido no obedecer. Dios nos muestra que cuando el hombre endurece el corazón y el endurecimiento crece, lo único que queda es su juicio. Dice en Romanos 2:5, tú por tu corazón endurecido atraes sobre ti mismo el juicio de Dios. En Jeremías capítulo 2, versículo 9, Dios le dijo a aquellos que ya habían decidido abandonarlo. Jeremías 2:19, tu maldad te castigará, tus rebeliones te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Quiero que vean ustedes las dos palabras que Él usa para aquellos que le abandonan, cuán malo y amargo es dejarlo. No hay nadie aquí, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en el mundo, que se haya tratado o haya querido retar y desafiar a Dios que no esté ahorita amargado. Nadie. Detrás del 99.9% de todos los ateos que yo conozco y con los cuales he platicado, detrás del 99.9% del ateísmo, de la evolución y del materialismo, existe en el espíritu de esa persona una amargura contra Dios muy grande. Y detrás de cada cristiano que me encuentro en la calle, que sé que anda fuera de la comunión con Dios y que vive en pecado contra de Dios, lo único que yo sé es que ese no tiene paz en su corazón. Job dijo, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Cómo podemos creer nosotros poder vivir fuera de la comunión con Dios cuando la armonía y la paz de nuestra alma están relacionadas con nuestra dependencia diaria de Él? Cuando nuestra felicidad en nuestra propia familia, en mi propia vida, en mi propio matrimonio, está relacionada con mi comunión con Él. ¿Cómo puede el hombre osar tratar de separarse de esa comunión y construir su propia vida, su propia Torre de Babel, creyendo que va a alcanzar su objetivo y su destino? ¡No es cierto! Uno de los ejemplos más grandes que existen es en el libro de Jonás. Jonás, ven para acá. Mi comisión es esta: ve a Nínive y predica este evangelio. ¿Saben ustedes qué hace Jonás? No quiero saber nada. ¿Y saben lo que hace? Va y compra un boleto. Dios le dice, por favor, ve a Nínive. Y va, Jonás compra un boleto y va en dirección opuesta donde Dios lo envió. Compra un boleto en un banco Jonás y se va en dirección opuesta donde Dios lo envió. ¿Saben ustedes qué pasó con Jonás?
En primer lugar, tuvo que comprar su boleto, o sea, tuvo que pagar las consecuencias, y en segundo lugar, nunca llegó a su destino, porque fue hundido el barco. Perdón, el Dios lo echó para afuera de la borda a través de los marineros. Este es el fin de todos los que abandonan a Dios. Compras tu boleto, te sale más caro, y al mismo tiempo no llegas donde tú querías. Y te encuentras después que vas a tener que regresar a Él, tarde o temprano, porque reconoces que es malo y amargo dejar de vivir con Él.
đợi chờ mưa rơi, lòng chơi vơi như giữa biển khơi, cánh chim bé nhau tung bay, người đầu hay ta không oán trời. Bao năm tình yêu chưa phai, giờ chia hai đôi lứa lạc nhau, lối gió số phận đã không an bài bền lâu. Người đi về đâu sao em không lưu luyến nữa, ôm thêm bao nhiêu đắng cay, không chỉ sau này mình còn gặp được